En los años 60, muchas familias se enfrentaron a dificultades económicas y tuvieron que poner en marcha su creatividad. Estos platos se convirtieron en símbolos de la pobreza y de la lucha diaria por llegar a fin de mes. Los platos de esta lista reflejan la época. Simbolizan la pobreza, pero también muestran el ingenio de quienes los prepararon. En tiempos difíciles, cuando la comida escaseaba y la despensa estaba casi vacía, la gente tenía que ser creativa. Uno de los inventos más sorprendentes de la época era algo que no esperarías ver en ningún menú gourmet: la sopa de ketchup. Sí, has oído bien. Ketchup, agua caliente y tal vez un poco de azúcar y sal al gusto. Era barata, accesible y una comida para cuando no había nada más. La asequibilidad de este plato era su principal argumento de venta. El ketchup era un producto doméstico común, y el agua caliente salía gratis del grifo. Era la solución perfecta para cualquiera que necesitara llenar el estómago rápidamente, sin preocuparse por el coste. Puede que no tuviera los nutrientes de una comida equilibrada, pero era una solución rápida que ofrecía el sustento suficiente para pasar el día. Lo que hace que la sopa de ketchup sea aún más interesante es su creatividad. La gente tenía que usar lo que tenía y, en este caso, el ketchup era una base versátil para algo comestible. El ingenio en estado puro. Incluso se podía hacer un poco más sustancioso, echando restos de pan para absorber el líquido. Improvisados picatostes. Las tostadas con carne picada eran un plato básico tanto en los hogares de la posguerra como en el ejército, donde estirar el presupuesto o alimentar a una multitud era una táctica de supervivencia. La carne picada, un producto cárnico seco y salado, era barata. Se podía conservar y estaba disponible en casi todas partes. Si se combinaba con pan blanco y una salsa de nata casera, harina, mantequilla, leche y una pizca de condimentos, se obtenía una comida que podía alimentar a un ejército. Literalmente, por menos de lo que cuesta hoy una hamburguesa, podía servir una cena para toda la familia. Aunque no era exactamente un alimento saludable, la carne picada aportaba una cantidad decente de proteínas, aunque tuviera mucho sodio. La salsa de nata, aunque calórica, añadía riqueza al plato, haciéndolo parecer más indulgente de lo que realmente era. Es la prueba de que un poco de ingenio en la cocina puede convertir ingredientes básicos en algo sustancioso y satisfactorio. Para muchos, era un recuerdo. Ya fueras un soldado en el cuartel o un niño en la mesa, la carne picada con tostadas unía a la gente, una humilde teja cada vez. Cuando el dinero escaseaba pero las proteínas eran imprescindibles, la caballa en conserva se convirtió en un héroe doméstico. Aunque no tuviera el glamour del pescado fresco, tenía dos ventajas: era barata y duraba una eternidad en la despensa. Las empanadillas de caballa eran una forma de convertir una lata sin pretensiones en una comida que podía llegar lejos y alimentar a familias hambrientas con poco presupuesto. Estas empanadillas eran una clase magistral de creatividad. Mezclando caballa enlatada con pan rallado, huevos y condimentos, las familias transformaban los humildes ingredientes en crujientes tortitas doradas llenas de sabor. Una sartén caliente era todo lo que se necesitaba para crear una comida que parecía algo más que supervivencia. Parecía esfuerzo y cuidado. Para algunas familias, incluso un chorrito de ketchup o una cucharada de mayonesa por encima añadían ese toque final de lujo. Y sorprendentemente, la caballa aportaba un sólido valor nutricional a la mesa. Cargada de ácidos grasos omega 3, proteínas y vitaminas esenciales, daba a los niños la fuerza para crecer y a los padres la energía para seguir adelante. Claro, el olor mientras se cocinaba podía llenar toda la casa, pero al menos sabías que la cena estaba en camino. Para muchos, las empanadillas de caballa evocan recuerdos de resistencia y calidez. Es un plato que nos recuerda cómo incluso los ingredientes más sencillos pueden convertirse en una comida digna de recordar. Nacido de la ingenuidad de los tiempos de guerra y adoptado por las cocinas de la posguerra, el Spam fue el utilitario culinario por excelencia. Gracias a su larga vida útil, su bajo coste y su infinita versatilidad, se introdujo en todo tipo de platos, y su combinación con huevos,
se convirtió en un alimento básico en los desayunos de las familias con poco presupuesto. Introducido durante la Segunda Guerra Mundial como ración rica en proteínas, el Spam era una opción asequible para los hogares que no siempre podían permitirse carne fresca. Una sola lata podía cortarse en rodajas, dados o freírse, transformando un poco en mucho. Si se combinaba con huevos, otro alimento barato y ampliamente disponible, se obtenía una comida abundante y llena de proteínas que se pegaba a las costillas sin pegarse a la cartera. Desde el punto de vista nutricional, no era una comida perfecta. El alto contenido de sodio y grasa del jamón podría poner los pelos de punta a un dietista, pero aportaba muchas calorías y proteínas que a menudo era lo único que importaba en aquella época. Si añadimos los huevos, con su rica fuente de nutrientes como la vitamina D y el hierro, teníamos un plato lleno de energía para empezar el día. Para los que crecieron en los años 60, el chisporroteo del Spam en una sartén es tan nostálgico como una televisión en blanco y negro. Lo ames o lo odies, esta combinación tiene un significado cultural único. En tiempos en que los presupuestos eran ajustados y la despensa parecía vacía, la creatividad en la cocina era esencial si se quería sobrevivir. Así surgió el Slum Gullion, un plato con un nombre tan peculiar como sus ingredientes. Esta maravilla de una sola olla no era tanto una receta como una filosofía. Coge lo que tengas, échalo a la olla y espera que salga bien. Normalmente se hacía con carne picada, cebollas, patatas, pasta y tomates enlatados, por lo que el Slum Gullion era asequible y fácilmente personalizable. ¿No podía permitirse carne? Puedes cambiarla por salchichas o prescindir de la carne. ¿Te faltan verduras? Con una lata de guisantes o un puñado de maíz congelado era suficiente. Era el epítome de la accesibilidad. Todo venía directamente de la despensa o el frigorífico, sin necesidad de ingredientes extravagantes. Desde el punto de vista nutricional, ofrecía lo justo para mantener a todo el mundo en marcha. La mezcla de carbohidratos de las patatas y la pasta, las proteínas de la carne y un toque de vitaminas de las verduras enlatadas la convertían en una comida práctica y saciante. Claro, no era gourmet, pero llenaba platos. Y eso era lo que importaba. Es un plato que captura el espíritu de resiliencia, convirtiendo las sobras en sustento y demostrando que, incluso en tiempos difíciles, la hora de comer puede unir a la gente, simple, humilde e innegablemente ingenioso. En los años 60, estirar $1 a menudo significaba crear ilusiones, y el mock ham loaf era un juego de manos culinario. El jamón, o cualquier cosa que se le pareciera, no era algo que la mayoría de las familias en apuros pudieran permitirse, pero los cocineros ingeniosos encontraron una manera de imitar su sabor y apariencia sin arruinarse. El secreto era una mezcla de carne picada de cerdo, carne picada de ternera, pan rallado y un toque de azúcar moreno, todo ello horneado en un pan que parecía, y puede que incluso supiera, un poco a jamón. Para darle un toque de autenticidad, se podía añadir una pizca de clavo o mostaza. No era exactamente una cena de domingo en casa de la abuela, pero engañaba a las papilas gustativas lo suficiente como para pasar por un capricho. Los ingredientes del mock ham loaf eran sencillos y accesibles. A menudo sobras o cortes de carne baratos que podían utilizarse en varias comidas. Desde el punto de vista nutricional, aportaba una buena dosis de proteínas y calorías, aunque su alto contenido en grasa y azúcar se equilibraba mejor con una guarnición de algo verde, si te lo podías permitir. Me trae recuerdos de ingenio frente a la adversidad y de una época en la que el sabor tenía menos que ver con la autenticidad y más con sacar lo mejor de lo que se tenía. El mock ham loaf no era jamón, pero desde luego no era un mal sucedáneo. Sencillos, baratos e infinitamente reconfortantes, los macarrones con leche eran el tipo de plato que se encontraba en la mesa cuando no había mucho más. Era el minimalismo en su máxima expresión. Macarrones hervidos, leche caliente y quizá una pizca de sal o azúcar para darle sabor. Algunos incluso lo llamarían el antepasado de la comida reconfortante moderna. Lo genial de este plato era su accesibilidad. La pasta era barata.
La leche era un alimento básico en la mayoría de los hogares, y juntos creaban algo que parecía una comida sin necesitar mucho más. Por unos céntimos más, se le puede añadir un poco de queso, mantequilla o incluso un toque de pimienta para darle un toque especial. Nutricionalmente, puede que no gane ningún premio, pero cumple su función. Los hidratos de carbono de los macarrones aportaban energía, mientras que la leche aportaba una modesta cantidad de proteínas y calcio. No era nada del otro mundo, pero llenaba los estómagos vacíos. Una pequeña victoria en tiempos de vacas flacas. Para muchos, la leche con macarrones despierta cálidos recuerdos de la infancia, sentados alrededor de la mesa de la cocina y disfrutando de algo hecho con cariño. Es un recordatorio de que incluso cuando los recursos eran escasos, las comidas no tenían por qué ser así. Con solo 2 ingredientes básicos, las familias creaban un plato que les dejaba satisfechos y, a su manera, un poco esperanzados. Cuando la carne era un lujo y las verduras venían directamente de la huerta, el humilde bocadillo de tomate se convirtió en un héroe cotidiano. Un par de rebanadas de pan, un tomate fresco y un poco de mayonesa era todo lo que se necesitaba para crear una comida tan sencilla como satisfactoria. Para las familias con un huerto en el jardín, los tomates eran prácticamente gratis, lo que hacía que este plato fuera asequible y accesible. El pan y la mayonesa eran alimentos básicos en la despensa, y juntos convertían una jugosa fruta en una comida completa. Si no se disponía de mayonesa, un chorrito de aceite o incluso una pizca de sal eran suficientes. Era creatividad nacida de la necesidad, prueba de que a veces las combinaciones más sencillas son las más memorables. Los tomates aportaron algo más que color a la mesa, una buena dosis de vitaminas C y K, junto con una pizca de licopeno, un antioxidante. Sin duda, la comida era ligera en proteínas, pero para una comida o cena rápida en tiempos difíciles, era difícil de superar. Para los que crecieron en los años 60, los bocadillos de tomate tienen una nostalgia especial. Recuerdan una época en la que la vida era más lenta. Las comidas se compartían al aire libre en los porches, y un bocadillo podía ser tanto un acto de frugalidad como una muestra de la generosidad del verano. Un verdadero clásico de la cocina frugal, los frijoles y el pan de maíz eran un salvavidas para las familias que estiraban sus presupuestos de comestibles. Simple, abundante y satisfactorio, este dúo era un alimento básico en los hogares, donde la creatividad se unía a la necesidad. Las alubias secas eran un héroe de la despensa, baratas y disponibles a granel. Una vez remojadas y cocidas a fuego lento, se convertían en una fuente de proteínas capaz de alimentar a una familia por unos pocos céntimos. El pan de maíz, elaborado con harina de maíz asequible, agua y un poco de grasa, era el compañero perfecto, ya que absorbía los jugos de las alubias y añadía un toque dulce para equilibrar los sabores terrosos. Juntos, eran más que la suma de sus partes. Desde el punto de vista nutricional, las alubias aportaban fibra, proteínas y una gran cantidad de vitaminas a la mesa, mientras que el pan de maíz proporcionaba la energía de los hidratos de carbono. No era un festín, pero sí una comida equilibrada que mantenía a la gente en pie. Y en algunas regiones, un chorrito de salsa picante o un puñado de cebollas picadas elevaban el plato, mostrando cómo incluso las comidas más sencillas podían tener un toque personal. Las alubias con pan de maíz son un plato que representa la comunidad y la cultura, especialmente en el sur. Es una comida ligada a la historia, la resistencia y la familia, lo que demuestra que la comida reconfortante no tiene por qué ser elegante, solo tiene que hacerse con cuidado. En el mundo de la cocina económica, pocos ingredientes llegan tan lejos, o de forma tan creativa, como la col. El plato caliente de col, un plato contundente de una sola olla, era uno de los favoritos de los años 60 para alimentar a las familias sin vaciar las carteras. Era la definición de la frugalidad. Tomar una humilde cabeza de repollo, un poco de carne picada, un puñado de arroz o pasta, y dejar que el horno hiciera su magia. La col era la estrella de la asequibilidad y la accesibilidad. Era barata, fácil de conseguir durante todo el año,
y lo bastante versátil para adaptarse a lo que se tuviera a mano. Si se añadía carne picada de ternera o cerdo, cuando entraba en el presupuesto, y tal vez una lata de sopa condensada o un poco de salsa de tomate, se tenía una comida completa. Incluso las sobras eran válidas, lo que convertía a este plato en un auténtico campeón de la inventiva. Desde el punto de vista nutricional, la col aportaba fibra, vitamina C y potasio, mientras que la carne y el almidón añadían proteínas y energía. No iba a convencer a los críticos gastronómicos, pero cumplía la importante función de mantener a las familias saciadas y nutridas. Para muchos, el plato caliente de col evoca recuerdos de comidas en la iglesia, cenas familiares y ese inconfundible aroma que sale del horno. Se trata de un plato práctico pero servido con esmero. Un recordatorio de que, incluso en tiempos difíciles, una comida caliente y sustanciosa podía sentirse como en casa. En tiempos de escasez, la necesidad genera innovación y en el caso de los sándwiches de mantequilla de cacahuete y mayonesa, también generó un aperitivo sorprendente. Esta combinación poco convencional era un alimento básico para quienes buscaban ser creativos con ingredientes limitados. La asequibilidad de la mantequilla de cacahuete, unida a la accesibilidad de la mayonesa, creó un sándwich económico que podía prepararse en cuestión de minutos. La mantequilla de cacahuete aportaba proteínas, grasas saludables y una riqueza satisfactoria, mientras que la mayonesa añadía una textura cremosa y un toque ácido. Seguro que la combinación puede sonar extraña para algunos, pero cuando estás en un apuro, a veces las mejores ideas vienen de pensar fuera de la fiambrera. Añadir una rebanada de pan a la mezcla, y usted tenía una comida que ofrece sustancia, energía y un poco de estilo inesperado. El valor nutricional no era estelar, pero servía. La mantequilla de cacahuete aportaba proteínas y grasas, mientras que la mayonesa aportaba calorías adicionales. Un sándwich tan sencillo como este era un recordatorio de cómo la gente utilizaba lo que tenía a mano, por poco convencional que fuera. A pesar de su peculiar perfil de sabores, el sándwich de mantequilla de cacahuete y mayonesa era un testimonio de ingenio y quizás de un poco de aventura infantil. En el mundo de las comidas rápidas y económicas, pocas combinaciones son tan emblemáticas como los perritos calientes y las judías. Esta combinación era la preferida de las familias que querían llenar sus estómagos hambrientos sin arruinarse. Los perritos calientes eran baratos, accesibles y se podían utilizar en varias comidas, mientras que las alubias en lata eran un alimento básico de la despensa que no requería más que un buen calentamiento. Juntos creaban una comida que llenaba y era práctica. Puede que los perritos calientes no fueran la cumbre de la excelencia nutricional, pero ofrecían una buena dosis de proteínas y calorías para seguir adelante. Las judías enlatadas, aunque a menudo ricas en sodio, aportaban fibra y una pizca de vitaminas. No era exactamente una combinación de superalimentos, pero cuando se intenta aprovechar al máximo lo que se tiene, servía. Este plato solía ser un recurso entre semana, perfecto para familias ocupadas que necesitaban algo rápido y asequible. Con los años, se convirtió en un icono cultural de la frugalidad, que los niños comían después del colegio, en picnics o incluso en los partidos de béisbol. A muchos les trae buenos recuerdos de comidas sencillas compartidas con la familia o los amigos. Cuando la leche no era un alimento básico garantizado en la nevera, algunas familias tenían que ser creativas con el desayuno. Así surgieron los cereales con agua, una de las comidas más humildes y quizás un poco desconcertantes de la década de 1960. Con los precios de la leche subiendo o simplemente no disponible, el agua se convirtió en el sustituto elegido. A primera vista, podría parecer difícil de vender. Cereales crujientes remojados en agua en lugar de leche cremosa. Pero en tiempos de apuros económicos, era una solución asequible y accesible. Los cereales ya eran una opción habitual en el desayuno, y el agua era gratis. Para muchas familias, era la forma más práctica de dar a sus hijos algo que les llenara sin forzar el presupuesto. Desde el punto de vista nutricional, el agua no aportaba gran cosa, pero los cereales seguían proporcionando hidratos de carbono y, en algunos casos, vitaminas y minerales. No era un buen comienzo del día,
pero cumplía su función. Para las familias que tenían que alimentar a varias bocas, era una forma de estirar más sus recursos. Para quienes lo vivieron, los cereales con agua tienen un cierto encanto nostálgico. Es un recordatorio de cómo la creatividad podía convertir incluso los ingredientes más básicos en algo funcional. Puede que el plato careciera de estilo, pero hablaba de la resistencia de las familias que se las arreglaban con lo que tenían. En el mundo de la comida casera asequible, pocas combinaciones han resistido el paso del tiempo, como los frijoles pintos con arroz. Era una comida que podía hacerse en grandes cantidades, extenderse durante varios días y ser accesible a casi todo el mundo, especialmente en la década de 1960. Las alubias pintas eran baratas, fáciles de almacenar y repletas de nutrientes, mientras que el arroz era un alimento básico de la despensa que combinaba perfectamente con las alubias, creando una comida que llenaba. Este plato consistía en aprovechar lo que se tenía y usar la creatividad para convertir ingredientes sencillos en una comida sustanciosa. Con cebolla, ajo o una pizca de salsa picante, las alubias pintas con arroz podían tener muchas variaciones. Las familias solían utilizar cualquier sobra de carne que tuvieran a mano para darle más sabor. Desde el punto de vista nutricional, las alubias eran un alimento rico en proteínas, fibra y vitaminas esenciales, como el ácido fólico y el hierro. El arroz añadía energía a través de los hidratos de carbono, haciendo de este plato una comida completa que proporcionaba sustento y satisfacción. Para muchos, las alubias pintas con arroz son un referente cultural. Se encuentra en hogares de todo el país, desde las cocinas del sur hasta las mesas del suroeste. Este plato habla de la resistencia, el ingenio y la capacidad de hacer algo grande con los ingredientes más simples. Cuando los tiempos eran difíciles, pocos bocadillos eran tan prácticos como uno hecho con hígado para untar. La pasta de hígado, un producto asequible en la despensa, era la opción perfecta para alargar la comida sin arruinarse. Servido en pan blanco o en una rebanada de pan tostado, este humilde untable se convertía en una comida rápida de preparar y que no requería mucho más. El hígado para untar estaba repleto de proteínas, hierro y vitamina A, nutrientes que muchas familias necesitaban, sobre todo cuando no siempre había carne fresca en el menú. Aunque no era la opción más glamurosa, sí que llenaba. Muchas familias lo untaban generosamente en pan, a veces añadiendo pepinillos o mostaza para darle un toque de sabor. No era alta cocina, pero cumplía su cometido. Muchos de los que crecieron en los años 60 sentían nostalgia por este plato. Era una comida que se compartía en las cocinas de todo el país, desde apartamentos urbanos a casas rurales, un testimonio de la creatividad que surgía de arreglárselas con recursos limitados. Puede que no fuera el bocadillo más célebre, pero hablaba del ingenio y la resistencia de las familias que intentaban salir adelante. Cuando los tiempos exigían un enfoque creativo para las comidas, los barcos de pepino rellenos surgieron como una opción inventiva y económica. Los pepinos, abundantes y baratos, servían como recipiente perfecto para lo que hubiera en la despensa. Estas barquitas de pepino, un plato rápido y fácil de montar, podían rellenarse con una gran variedad de ingredientes, como atún, ensalada de huevo o incluso restos de carne. La belleza de este plato reside en su versatilidad. Desde el punto de vista nutricional, los pepinos aportaban hidratación y vitaminas, mientras que los rellenos ofrecían proteínas, grasas saludables y una mezcla de otros nutrientes esenciales. Era un plato ligero, refrescante y funcional, ideal para los días calurosos en los que cocinar parecía más esfuerzo del que merecía la pena. Para muchos de los que crecieron en los años 60, las barcas de pepino rellenas les traen recuerdos de comidas ingeniosas, sobre todo en hogares con huertos donde abundaban los pepinos. Era una solución frugal pero satisfactoria cuando se quería algo fresco, pero no se podía permitir el lujo de ingredientes caros. La sencillez de la comida escondía un significado cultural. En muchos sentidos, estas barcas de pepino simbolizan el ingenio de las familias que convertían lo ordinario en algo sorprendentemente agradable. Cuando las familias necesitaban estirar su presupuesto para alimentos,
Las croquetas de berenjena eran una solución inteligente que convertía ingredientes humildes en una comida satisfactoria. La berenjena, que a menudo se encontraba en los huertos o se conseguía barata en el mercado local, era lo bastante versátil como para sustituir a la carne en muchas recetas. Combinadas con pan rallado, huevos y condimentos, se podían formar croquetas que aportaban sabor y textura, sobre todo cuando era difícil conseguir carne. Los beneficios nutricionales de las berenjenas pueden haber pasado desapercibidos, pero estas verduras eran una fuente de fibra, antioxidantes y vitaminas esenciales como la vitamina C. Combinadas con los demás ingredientes, las croquetas de berenjena eran un plato equilibrado, que ofrecía las proteínas de los huevos y el pan rallado, además del beneficio añadido de las verduras. Para quienes vivieron los años 60, las croquetas de berenjena evocan recuerdos de una cocina ingeniosa. Era una época en la que las familias tenían que aprovechar al máximo lo que tenían, y las berenjenas, a menudo en abundancia durante los meses de verano, se convirtieron en un héroe inesperado. Cuando la carne era un lujo, la berenjena ofrecía un sustituto sustancioso que no sacrificaba el sabor. Cuando el dinero escaseaba y la creatividad en la cocina se volvía esencial, la sopa de leche en polvo era una elección sorprendentemente común. La leche en polvo, asequible y duradera, tenía una forma de estirar no solo la cuenta de la tienda de comestibles, sino también la capacidad de crear algo que llenara. Mezclada con agua, podía servir de base para una sopa o una salsa, ofreciendo una consistencia cremosa sin el coste de la leche fresca o la nata. Aunque no era el plato más glamuroso, la sopa de leche en polvo era una solución práctica que proporcionaba un impulso nutritivo con las adiciones adecuadas. La leche en polvo contiene calcio, proteínas y vitamina D, lo que la convierte en un ingrediente valioso en una época en la que los productos lácteos frescos estaban fuera de nuestro alcance. Era una comida que se podía animar con verduras enlatadas, especias o incluso trozos de carne sobrante, convirtiendo un simple polvo en una comida reconfortante, aunque humilde. La importancia cultural de este plato radica en la resistencia y el ingenio que requirió, transformando un ingrediente básico, a menudo pasado por alto, en un elemento clave de las cocinas familiares. A muchos, la sopa de leche en polvo les trae recuerdos de aquellos años de escasez en los que los padres tenían que ingeniárselas con lo que tenían a mano. No se trataba de sofisticar los sabores, sino de asegurarse de que todo el mundo tuviera un plato caliente y lleno. Cuando la carne escaseaba y se imponía la frugalidad, los cocineros ingeniosos recurrían al sustituto más improbable de los perritos calientes: las zanahorias. Un ejemplo perfecto de ingenio, los perritos de zanahoria se crearon marinando y asando zanahorias para imitar la textura y el sabor de la popular salchicha. No solo costaban una fracción del precio de la carne de verdad, sino que además aprovechaban los abundantes productos de los mercados locales o los huertos caseros. Las zanahorias, naturalmente repletas de vitaminas como la A, la C y el potasio, aportaban un toque nutritivo a este creativo plato. Marinarlas en especias como el pimentón, el ajo y la mostaza les daba un sabor sabroso que engañaba a los sentidos, convirtiéndola en una comida sorprendentemente satisfactoria. Y cuando el dinero escaseaba, comidas como esta eran esenciales para alimentar a la familia sin recurrir a ingredientes caros. Los perritos de zanahoria son también un recuerdo nostálgico de tiempos más sencillos en los que las familias confiaban en su propia creatividad para preparar comidas asequibles y satisfactorias. Desde el punto de vista cultural, los perritos de zanahoria reflejaban el ingenio de aquella época, en la que cocinar consistía en arreglárselas con lo que se tenía. Aunque hoy pueda parecer inusual, en aquella época los perritos de zanahoria eran un recordatorio de lo que se podía conseguir con un poco de imaginación y mucho ingenio. Antes de que los fideos ramen se convirtieran en el tentempié de moda a altas horas de la noche, o en la opción preferida de los estudiantes universitarios preocupados por su presupuesto, eran simplemente una solución de comida barata y fácil para las familias que luchaban por estirar el dinero. Introducido por primera vez en E.U.,
A finales de los años 50, el ramen se convirtió rápidamente en un símbolo de ingenio. Un paquete de fideos podía comprarse por apenas unos céntimos, lo que lo convertía en una de las opciones de comida más asequibles del mercado. A pesar de su bajo coste, los fideos ramen no eran exactamente una maravilla culinaria, pero resultaban aceptables y ofrecían rapidez de preparación y versatilidad, dos cualidades vitales para los hogares ocupados. Para las familias con poco tiempo o dinero de sobra, el ramen se convirtió en un salvavidas, a veces aderezado con sobras de verduras o trozos de carne para hacer una comida más sustanciosa. El ingrediente secreto era la creatividad. Cuando el dinero escaseaba, el ramen era un lienzo en blanco para la experimentación. En cuanto a su valor nutricional, el ramen no era la opción más sana del mercado, pero aportaba carbohidratos y algunas proteínas. Combinado con otros ingredientes, podía proporcionar una comida más equilibrada, aunque no ganara ningún premio de cocina gourmet. Cuando solo se disponía de alimentos básicos en la despensa, a veces las combinaciones más sencillas eran las más satisfactorias. Una rebanada de pan, un poco de mantequilla y una pizca de azúcar, ¡voilá! En los años 60, este humilde bocadillo se convirtió en una reconfortante solución para el hambre en tiempos de escasez. La mantequilla era barata y abundante, el azúcar era un producto básico en la despensa y el pan, bueno, se daba por supuesto. Si tenías la suerte de contar con las tres cosas, tenías una comida, por modesta que pareciera. Aunque no ganaba ningún premio por su valor nutritivo, el bocadillo de mantequilla y azúcar proporcionaba una fuente rápida de energía. La grasa de la mantequilla daba un empujón, mientras que el azúcar, aunque no era la opción más sana, proporcionaba una satisfacción instantánea. Para muchos, este sándwich despierta gratos recuerdos de la infancia, cuando la cocina estaba llena del calor de la frugalidad y un poco de creatividad, podía convertir ingredientes ordinarios en algo inesperadamente delicioso. Es un plato nostálgico que habla de una época en la que había que apañárselas con lo que se tenía, sin dejar de disfrutar de la sencillez de la comida. En la década de 1960, las formas creativas de estirar los ingredientes se convirtieron en una necesidad, y un invento peculiar que surgió fueron los pepinillos Kool-Aid. Sí, has oído bien, pepinillos empapados en Kool-Aid dulce y ácido. En el fondo, el plato era asequible. Los pepinillos ya eran un alimento básico en muchos hogares. Y Kool-Aid, que era una forma barata de dar sabor a las bebidas, podía cumplir una doble función en la cocina. Un bote de pepinillos y un paquete de Kool-Aid podían transformarse en algo totalmente nuevo, y todo por una fracción del precio de otros aperitivos. Pero más allá del ingenio, estaba la creatividad. La combinación de ácido y dulce ofrecía un perfil de sabor único, que a mucha gente le encantaba o no acababa de digerir. Desde el punto de vista nutricional, era una forma divertida de utilizar ingredientes baratos y accesibles. Los pepinillos Kool-Aid son un guiño nostálgico a los experimentos de la infancia y al aburrimiento veraniego. Culturalmente, es un reflejo de cómo la comida puede ser una válvula de escape para la diversión y la creatividad, incluso cuando uno se las apaña. Tanto si te encantaban como si los odiabas, los pepinillos Kool-Aid son uno de esos platos que siempre estarán ligados a un momento específico. A veces, la necesidad engendra creatividad, y en el caso de la pizza de galletas saladas, eso es exactamente lo que ocurrió. Con recursos limitados pero con ganas de darse un capricho, las familias encontraron la manera de hacer pizza con los ingredientes más inverosímiles. La base eran las galletas saladas, baratas, crujientes y fáciles de encontrar en casi todas las despensas. No hacía falta mucho más para transformar estas simples galletas en una pizza, una capa de salsa de tomate, un poco de queso rallado y tal vez una pizca de condimento era todo lo que se necesitaba para crear un aperitivo que se pareciera a una pizza, pero que costara una fracción de su precio. Desde el punto de vista nutricional, no era una comida equilibrada, pero servía para saciar el hambre. Las galletas eran ricas en sodio. El queso añadía un poco de proteína y la salsa, bueno, al menos era un guiño al sabor tradicional de la pizza.
Para muchos, la pizza de galletas saladas tiene un fuerte componente nostálgico. Era un tentempié habitual en los hogares con poco dinero, pero en los que los padres querían ofrecer algo divertido a sus hijos. Su significado cultural radica en su ingenuidad, un recordatorio de cómo, con unos pocos ingredientes básicos, la gente era capaz de sacar el máximo partido de lo que tenía. La sencillez es reconfortante, sobre todo cuando se trabaja con ingredientes limitados. En tiempos difíciles, la gente encontró la manera de convertir algo tan básico como el pan y la leche en una comida que podía saciar el hambre y calmar el alma. Las tostadas con leche, un plato humilde, solían ser un recurso cuando la comida escaseaba o los fondos eran escasos. En esencia, no es más que pan tostado mojado en leche caliente, pero, como muchas otras comidas ingeniosas, servía de balsa salvavidas en los años de vacas flacas. El precio asequible de la leche y el pan lo hacía accesible a la mayoría de las familias, especialmente durante la Gran Depresión o en tiempos de dificultades económicas. Era una comida con la que se podía contar cuando la despensa estaba vacía, pero aún se necesitaba algo para saciarse. Desde el punto de vista nutricional, las tostadas con leche distaban mucho de ser una fuente de energía. Eran ligeras, llenaban y reconfortaban, pero no eran una opción completa para el sustento a largo plazo. Eso sí, aportaba una buena dosis de calcio y carbohidratos, y un poco de dulzor si se le añadía azúcar. Nostálgicas para muchos, las tostadas con leche eran un consuelo de la infancia, a menudo asociado a los recuerdos de estar arropado después de un largo día. Culturalmente, representa una época en la que prosperaba el ingenio. Las familias que no podían permitirse comidas elaboradas encontraban formas de arreglárselas, creando un plato que, a su manera, se convirtió en parte del tejido de la resistencia estadounidense. Cuando se dispone de pocos ingredientes, la creatividad puede dar mucho de sí. La sopa de perritos calientes hervidos es un ejemplo perfecto de cómo sacar lo mejor de lo que se tiene. Los perritos calientes, a menudo una opción proteínica barata, se hervían en agua junto con cualquier verdura o condimento que se pudiera conseguir. La asequibilidad fue un factor clave en la popularidad de este plato. Las salchichas eran baratas, y si se añadían verduras o pasta, la comida se alargaba aún más. Era asequible para las familias que vivían al día, sobre todo en los años de vacas flacas, cuando cada dólar contaba. En cierto modo, esta sopa convertía una simple carne procesada en una comida caliente y saciante. Nutricionalmente, no es exactamente un superalimento, pero la sopa de salchichas hervidas aportaba proteínas, carbohidratos y algunas vitaminas de las verduras que se podían añadir. Era una comida que podía llenar el estómago, aunque no era exactamente la opción más sana del menú. Para los que crecieron con ella, esta sopa tiene un fuerte sentido de la nostalgia, probablemente ligado a los recuerdos de las cenas de la infancia, tal vez en una noche fría cuando el dinero era escaso. Culturalmente, refleja la resistencia de las familias estadounidenses que aprendieron a arreglárselas con lo que tenían a mano, convirtiendo ingredientes modestos en algo reconfortante. Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos un comentario abajo y contarnos si has tenido la oportunidad de probar alguna de las comidas de esta lista. Además, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.